Hola familia, muy buenas. Bueno, pues ya estamos otra vez juntos, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Ya estoy viendo que está Emiliano ahí, como siempre, el primero. Y tendremos que darle un día una medalla por ser el primero. Bueno, y por tantas otras cosas después también. Que nada, pues como siempre, pues solamente saber si lo veis bien y lo escucháis bien. Así que me gustaría ver si que pongáis que se ve bien, se escucha bien y empezamos directamente. Muy bien, perfecto. Pues vamos a comenzar este tiempo y como siempre vamos a hacerlo en oración. ¿eh? Vamos a orar y vamos a poner este tiempo de estudio bíblico delante de Dios. Querido Padre, gracias porque nos permite estudiar una vez más tu palabra, tu preciosa palabra, tu única palabra, tu infalible palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tu palabra nos aporta. En definitiva, Señor, tu palabra nos da vida, Señor. Te doy gracias porque te has revelado a nosotros eh, como tú has querido y lo que tú has querido, Señor. Gracias por esto, por tu palabra y por todo lo que aprendemos, Señor, acerca de ti, del Trino Dios, de la salvación, del cielo, de la eternidad, de nosotros, del hombre, del pecado. Gracias, Señor, por esta revelación, por tu palabra. Y te ruego, Señor, que tú ahora nos bendiga en este tiempo de enseñanza y de meditar en tu palabra, que tú nos bendiga, que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu, Señor, realmente nos haga disfrutar de tu palabra y aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es útil, Señor, para tantas cosas. Necesitamos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu palabra y te ruego, Señor, que tú me ayudes a explicarla lo mejor posible, Señor, que tú suplas mi torpeza y que tú, Señor, bendiga este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, pues ya hay algunos hermanos más que que han chateado. Como sabéis, estamos estudiando la doctrina de la bibliología, la doctrina de la palabra de Dios, de la Biblia. Y la semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo que uno de los efectos que produce el estudiar la palabra de Dios es que la Biblia es la fuente de la verdad. Y eso es algo en el que la palabra de Dios descuella, es diferente a todos los demás libros. La Biblia es el único libro que realmente dice absolutamente toda la verdad, porque el autor es la verdad, o sea, no por otra cosa, sino porque el autor de la Biblia es la verdad. Vimos que la verdad nos hace libres de la ignorancia, vimos que la verdad nos hace libres del pecado, vimos también que somos libres de la condenación eterna, la verdad nos hace libres acerca de nuestro destino fatal, de nuestro destino final. Y también vimos que el Espíritu Santo es la verdad, que Dios Padre es la verdad, que Cristo es la verdad y por supuesto vimos que la palabra de Dios es la verdad. Y también vimos que la verdad es divina, es de origen divino. Vimos también que la verdad es absoluta. Vimos también que la verdad siempre es en singular, nunca es en plural. Vimos también que la verdad es objetiva, que la verdad es inmutable, no cambia. Y vimos también que solo la verdad tiene autoridad, nada más que la verdad tiene autoridad. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Es el beneficio, uno de los beneficios de leer y estudiar y meditar la palabra estamos estudiando la verdad, que es la fuente de la verdad. Cuando hablo de leer la Biblia, en mi concepción, porque a veces hablo de leer la Biblia, lo que pretendo decir, lo que quiero decir realmente es el estudio de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios. En mi cabeza no cabe solamente tener una lectura y ya está, hay que rumiar esa palabra, meditar esa palabra. Entonces, cuando hablo de la lectura de la palabra de Dios, no lo simplifico, lo que quiero decir es estudiar la palabra de Dios, estudiar las escrituras. Y otra de las cosas que ocurre otro de los beneficios que obtenemos cuando leemos y meditamos
en la palabra de Dios es que nos damos cuenta de un efecto que produce en nosotros, que seguramente tú lo habrás vivido ya en tu camino, en tu caminar en el Señor, lo habrás vivido en muchas ocasiones, que es que la Biblia es la fuente de la felicidad. La Biblia proporciona felicidad. Me da igual, no voy a entrar en una discusión lingüística en el sentido de que tú puedes decir que la Biblia produce alegría, que la Biblia produce gozo, que la Biblia produce éxtasis, me da igual la terminología. Creo que estamos en el mismo camino. La Biblia produce alegría, la Biblia produce felicidad, la Biblia produce gozo cuando realmente la leemos, la meditamos y sobre todo cuando la vivimos. La Biblia es un libro que te aporta tantas cosas. Es verdad que hay veces que la Biblia te da como un martillo, ¿no? Te golpea y te hace llorar y te quebranta. Hay veces que te tiras por el suelo. Hay veces, como dice el autor de Hebreo, que te desnuda por completo y te hace ver realmente lo que hay por dentro, en tu interior. Pero también la Biblia es una fuente de alegría, una fuente de felicidad, una fuente de gozo. Venid conmigo al Salmo 19, versículo 8, y mirad lo que dice. Salmo 19, versículo 8, dice... Por cierto, los versículos 7 al 10 de este Salmo no tienen desperdicio en cuanto a la palabra de Dios, ¿eh? Sería bueno que si lo pudieras memorizar, sería fantástico. Del 7 al 10, que lo tocaremos uno de estos días, el texto completo. Dice en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Que alegran. Fijaros lo que está diciendo. La palabra de Dios alegra el corazón. En Jeremías, en el capítulo 15, versículo 16, Jeremías, capítulo 15, versículo 16, leemos un texto también muy conocido, que dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fijaros que aquí Jeremías está diciendo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Encontramos otra vez lo mismo que hemos visto en el Salmo 19, la alegría que proporciona la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Si nos vamos a Lucas, al capítulo 11 de Lucas, versículos 27 y 28, Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28, ya supongo que ya lo tenéis. Lucas 11, 27 al 28, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fijaros que aquí esta mujer está expresando, está dando un piropo a Jesús. Le está diciendo una cosa realmente hermosa a Jesús. Le está diciendo, bienaventurado la persona que te trajo, bienaventurado tu madre. Y los senos de lo que pudiste comer. Es una cosa que le sale espontáneamente a esta mujer en gratitud a lo que Jesús está haciendo y reconoce la labor de Jesús y reconoce también la labor que hace la madre. Pero fijaros que Jesús dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fijaros que dice, no es que Jesús desprecie a su madre, ni mucho menos. Sabemos que Jesús se sujetaba a sus padres, era obediente a sus padres. Y Jesús amaba a su madre. De hecho, estando en la cruz, le dice a Juan, cuida de mi madre. Lo que Jesús está aquí diciendo es realmente que lo más importante es la palabra. Lo más importante es la palabra y lo que dice la palabra. Y fijaros que dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y después pone el latiguillo también y la guardan. Bienaventurados, sabéis que es una palabra en el griego que es macario, que significa feliz. Lo que está diciendo aquí es feliz, alegre, contento, la persona que oye la palabra de Dios y la guarda. Feliz los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y en Apocalipsis encontramos un texto muy similar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice así. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora otra vez encontramos lo mismo, bienaventurado el que lee y los que oyen. Y aquí dice también, y los que guardan las cosas en ella escritas. Así que fijaros que en estos textos que hemos leído, y en muchos más, si tú te vas al Salmo 119, verás también a veces que se pone que está alegre, que está contento de guardar los mandamientos, etcétera, ¿no? Lo que estamos viendo es que la palabra de Dios es un conjunto de mandamientos puestos por el Señor, es la revelación de Dios, no para amargar al hombre. A veces se piensa que cuando Dios se ha revelado es para amargar al hombre, es para ponerle límites al hombre, es para decirle no, 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 y todo es pecado y todo es malo, y tienes que estar vestido de negro, y tienes que estar metido en una casa, y no puedes mirar nada, y no puedes ir al cine, y no puedes tomarte un helado de chocolate, y no puedes, todo es malo, todo es pecado. No, no, no. La palabra de Dios dice que cuando la leemos, uno de los efectos que tiene es que nos produce alegría, nos produce gozo, nos da felicidad la palabra de Dios. Claro, nos da felicidad no solamente cuando leemos la palabra de Dios, sino sobre todo cuando la vivimos. Cuando ponemos en práctica lo que esa palabra nos ha dicho. Cuando leemos la palabra, entra en el corazón, la meditamos en el corazón, se hace nuestra, como la sangre se hace nuestra, y después la vivimos, eso da alegría. Es el secreto. Parece simplificarlo mucho, pero es el secreto de la felicidad. Vivir para nosotros los creyentes, vivir en conformidad con la palabra de Dios. Para otros la felicidad es hacer yoga, para otros la felicidad es ir a 150 kilómetros por la autopista, para otros la felicidad es fumarse 2 paquetes de cigarros, para lo que cada uno. Pero para nosotros los creyentes no. Para nosotros los creyentes y para aquellos que no creen que después, los incrédulos que llegan a conocer a Cristo, lo mismo, la fuente de la felicidad, de la alegría y del gozo, para nosotros es la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios y la aplicación a nuestra vida de la palabra de Dios. El poder realmente disfrutar y vivir esa palabra. Eso es lo que produce alegría. Estoy cansado de ver a tantas personas que creen que la Biblia es un conjunto de solamente mandamientos que tienen que ver con el no. Y que lo que Dios no quiere que el hombre sea feliz, y Dios nos condena siempre a estar triste y a vivir de forma muy sobria, sin revelar sin expresar nuestra alegría, etc. La palabra de Dios produce alegría. Fíjate lo que hemos leído. La palabra de Dios en esos textos que hemos leído produce alegría y gozo. Recuerdo que la semana pasada, la semana anterior, una de las hermanas que tuvo el devocional, bueno, la semana pasada o la otra, no recuerdo muy bien, una de las hermanas que tuvo el devocional fue Luisa. Y Luisa dio su devocional, y cuando yo la vi el domingo en el culto, pues le dije, gracias Luisa por el devocional, lo has hecho, ya habíamos terminado el culto, estaba hablando yo con ella, y ¿sabéis lo que me dijo? Dice, he estado una semana sumamente feliz de ver ella que ella ha podido leer la palabra, ha podido enseñar la palabra, esos minutos de meditación de la palabra y expresarlo y que otros fuesen receptores de lo que ella había aprendido. El hecho de prepararse, el hecho de darse, le produjo felicidad. Y esa felicidad, me estaba diciendo ella que lo estaba durando toda la semana por haber podido disfrutar de la palabra. Por eso una de las cosas que a veces se dice, las personas que enseñan tienen una responsabilidad, las personas que predican tienen una responsabilidad, las personas que enseñan a los niños, etcétera, tienen una responsabilidad muy grande, y es verdad. O sea, y no quito ni un ápice de esa responsabilidad. A mí Dios me va a juzgar por lo que yo enseñe en la palabra. Ojo, esto no es baladí, esto no es algo, esto es muy importante. Y nos debe dar temor y temblor. Aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, tenemos que ir con mucho respeto y con mucho temor enseñando la palabra, porque podemos desviar a más de uno de la verdad, porque podemos enseñar nuestras propias ideas, nuestros propios criterios en vez de la palabra de Dios, porque podemos confundir a la gente, porque podemos emplear la astucia humana, la psicología humana. Es decir, cuidado con esto de que se enseña la palabra de Dios, porque hay mucha responsabilidad y Dios nos va a juzgar por lo que enseñamos. Pero lo que dijo Luisa
también es verdad. También es verdad. Las personas que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, vivimos cosas, disfrutamos cosas, recibimos bendiciones que los demás no lo tienen. ¿Por qué? Porque no la enseñan. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se llevan horas meditando en la palabra de Dios. Cada vez que cuando una persona lee la palabra de Dios y hace un descubrimiento, es como ¡wow! Es como el agua ahora en verano, ¿verdad? Como un cubo de agua, tú estás caluroso, estás lleno de calor, y alguien necesita, tiene un cubo de agua y dices, ¡ay, qué fresquita, qué alegría este agua que me ha caído! Cada vez que hay un descubrimiento, cada vez que hay una cosa, cada vez que hay una palabra, cada vez que hay una parábola, cada vez que hay un personaje bíblico, cada vez que hay una doctrina, cada vez que hay, y lo estás leyendo y se te quedan los ojos abiertos y la boca abierta de descubrir lo que está diciendo la palabra de Dios, eso es una bendición y te produce alegría. Cada descubrimiento, cada cosa que va a tu alma, que va a tu corazón, es una alegría, es una bendición. Por eso no me extrañó cuando Luisa dijo, estoy súper contenta durante estos días después de haber dado esa meditación en la palabra. Eso solamente lo tienen los hermanos, las hermanas que enseñan, tienen ese privilegio y esa responsabilidad de enseñar también la palabra de Dios. Pero todos, tanto los que enseñan como los que no enseñan la palabra de Dios, todos podemos llegar a la alegría del descubrimiento bíblico, a la alegría del estudio bíblico. Yo recuerdo mi mujer, por ejemplo, mi mujer ha contado muchas veces, porque además es una experiencia que aunque ya pasó hace muchos años, pero mi mujer, cuando empezó a leer el libro de los Hechos, entró en otra dimensión. Cuando todavía no estábamos casados. Pero cuando ella empezó a estudiar el libro de los Hechos, empezó a descubrir cosas que estaban, cosas del Espíritu Santo, cosas de la Iglesia, cosas de la vida espiritual. O sea, el libro de los Hechos se le reveló, se le abrió de una forma tremenda y a partir de ese momento ella fue otra. ¿Por qué? Porque empezó a crecer, empezó a meditar, empezó a tener en su vida una dimensión diferente acerca de Dios y de la Trinidad y sobre todo del Espíritu Santo en la lectura del libro de los Hechos. Eso que le ocurrió a ella le marcó para toda la vida. De hecho, cada vez que sigue leyendo el libro de los Hechos, sigue descubriendo cosas, ¿no? Eso produce alegría, porque tú vas viendo con tus ojos, tú vas leyendo la palabra, meditando la palabra y vas descubriendo petróleo. Y otras veces descubres oro, y otras veces descubres hay tantas cosas que descubrir. Por eso, hermanos y hermanas, cuando leemos la palabra de Dios, pues nos produce alegría, nos produce gozo. Mirad lo que dice en Nehemías, en el capítulo 8, versículo 12. Nehemías, capítulo 8, versículo 12. Nehemías, capítulo 8, versículo 12, dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Wow! Habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aquí encontramos a Esdras, que enseña la ley al pueblo, y hay una serie de levitas que están ahí, de responsables, que están enseñando al pueblo también, y empiezan a explicar la ley de Dios, empiezan a explicar realmente la palabra de Dios. Y la gente empieza a entender a través de la enseñanza de Esdras y de los otros responsables, empiezan a entender la palabra de Dios. Y hay un sentimiento de alegría, un sentimiento de gozo. Y fijaros que está en este texto que hemos leído, están hablando de alegría. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, a darse porciones, a regalárselo unos a otros, a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido las palabras que tanto Esdras como los escribas, los levitas habían enseñado. Y la habían entendido. Esto es tremendo, hermano, porque a veces tú estás leyendo la palabra de Dios y simplemente hay cosas que no entiendes.
Pero a lo mejor ese mismo texto, ese mismo capítulo, cuando pasa un tiempo, lo vuelves a leer y es ¡bum! ¡Bum! Te entra de una forma tremenda y lo entiendes de golpe. Eso es una obra del Espíritu Santo. Y aquí el pueblo estaba súper contento porque habían entendido la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que produce? Alegría. Alegría. A veces cogemos la palabra de Dios como un conjunto de normas, de escritos que no tienen ningún tipo de significación, que parece que son como cuentos chinos, como mitos, y ya está. No, la palabra de Dios es tan viva que produce alegría. Pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo. He dicho en muchas ocasiones que de nada sirve poder enseñar la palabra de Dios si la última persona que está en la iglesia, el que tiene menos cultura, el que tiene menos discernimiento, el que, por lo que sea, el que lleva menos tiempo, no lo entiende, hemos fracasado. Tenemos que enseñar la palabra de Dios y que la gente lo entienda y que podamos vivir, disfrutar del gozo de entender la palabra de Dios. Juan Lutero decía que que él iba a predicar como si hubiese niños en la iglesia, de hecho lo había, niños en la iglesia, y que los niños tenían que entender lo que él estaba predicando, si no, había fracasado. Entonces, cuando tú estás en tu casa y estás leyendo la palabra y hay un descubrimiento en la palabra de Dios te da alegría, te da un gozo. Así que este es otro de los beneficios que tenemos de estudiar la palabra de Dios. La semana pasada vimos el beneficio de la verdad y ahora hemos visto el beneficio de que la Biblia es la fuente de la alegría, de la felicidad, del gozo. Pero la Biblia también es la fuente de la victoria. La Biblia es la fuente de la victoria. Venid conmigo al Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Y mira lo que dice. Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate lo que dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para tener victoria sobre el pecado. Para vencer al pecado. En mi corazón he guardado tus dichos, he meditado tus dichos, los he metido en mi alma, tus dichos, para tenerlos tan presentes, para no pecar contra ti. La Biblia es la fuente de la victoria. Cuando guardamos la palabra de Dios, es una fuente para vencer las tentaciones, vencer el pecado, etc. La palabra de Dios dice que con la Biblia por delante, que tenemos victoria sobre Satanás. Venid conmigo a Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11, un texto muy conocido, y mira lo que dice. Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Este texto es impresionante. No voy a entrar en el texto, porque lo que estoy intentando que podamos ver es que la palabra de Dios nos ayuda a vencer las tentaciones. La palabra de Dios nos ayuda a vencer y a tener victoria sobre el propio Satanás. Aquí lo que Jesús hace es usar la palabra. Jesús tenía autoridad para decirle al diablo, vete de aquí. Sí, Jesús tenía autoridad para decirle
a los ángeles del cielo, venid para acá. Sí, Jesús podía haber hecho así y el diablo podía haber ido a la quinta constelación. Jesús tenía el poder, el diablo no. Jesús es todopoderoso, el diablo no es todopoderoso. Que a veces los creyentes se confunden, creen que el diablo es todopoderoso. El diablo no es todopoderoso, el diablo es un aprendiz al lado de Jesús. Tiene un poder que es superior al nuestro, pero no es igual, ni mucho menos que al de Jesús, que al de Dios Trino, ni mucho menos. Dios sí es todopoderoso. Y Jesús podía haber hecho aquí, pero lo vence con la palabra. En las tres tentaciones, si tú haces esto, si tú dices esto, si tú haces... Escrito está, le dice el Señor, escrito está. Con autoridad. Yo no sé la forma, yo no estaba allí. Ninguno de nosotros estábamos allí. Pero yo me imagino a Jesús con serenidad. Me imagino a Jesús allí enfrentándose a ese ser malvado, al diablo. Me imagino a Jesús sabiendo que él mismo lo había creado, que él mismo había creado al que fue el lucero de la mañana, y diciéndole, escrito está, escrito está, escrito está. La autoridad de Dios, la autoridad de la voz de Dios, la autoridad de la persona de Dios y la autoridad de la palabra de Dios. Escrito está. La palabra de Dios es la fuente de la victoria ante las tentaciones. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas, es muy importante, y personas que nos puedan ver, memorizar la escritura. No me cansaré nunca de decir que es importante que memoricemos la palabra de Dios. Porque hay situaciones y momentos en el que cuando memorizamos la palabra de Dios, en situaciones muy concretas, esa palabra de Dios vendrá a nuestro socorro. Y esa palabra de Dios vendrá, el Espíritu Santo mandará esa palabra que la hemos memorizado y nos ayudará en determinadas situaciones. Si no la memorizamos, claro que Dios tiene el poder y la fuerza y nos va a dar la fuerza para continuar. Pero si la memorizamos, mejor, porque podemos hacer uso de esa palabra en un momento dado, agarrarnos a esa palabra y pedir que Dios nos dé la victoria, el poder, el dominio propio para continuar ante la situación en la que podamos estar en un momento determinado. Porque es importante memorizar la palabra de Dios. Así que fijaros que la Biblia es la fuente de la felicidad, la fuente de la Biblia. La Biblia también es la fuente de la victoria. La palabra de Dios nos ayuda a vencer el pecado, la palabra de Dios nos ayuda a vencer a Satanás. Y también fijaros que la palabra de Dios nos da victoria con la armadura de Dios. Venid conmigo a Efesios, capítulo 6, versículo 17. Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y mira lo que dice. Efesios 6, versículo 17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que fijaros que dice, y tomar el yelmo del Espíritu, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta es la última parte de la armadura. Ya ha estado describiendo la armadura Pablo antes y ya llega al último. Y lo último que describe de esa armadura es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa palabra que hace que luchemos y podamos vencer, no por nuestra capacidad, sino por la propia palabra de Dios. Forma parte esa espada de la armadura espiritual del creyente. La última parte de la armadura, pero una última parte súper importante, la palabra de Dios. La espada, la palabra de Dios. ¿Por qué usamos tan poco hoy en día la espada? ¿Por qué hay tantos creyentes que apenas leen la Biblia? ¿Por qué hay tantos creyentes que apenas memorizan la palabra de Dios? ¿Por qué hay tantos creyentes que se aburren con estudios bíblicos? ¿Por qué hay tantos creyentes que prefieren escuchar otra cosa antes que la palabra de Dios? ¿Por qué tú dices, vamos a dar una conferencia sobre la Biblia y vienen 20? Y tú dices, vamos a hacer una celebración de alabanza y vienen toda la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo hoy en día que le damos tan poca importancia al estudio de la palabra de Dios? Y la única explicación que yo tengo es que
que no le di la importancia a la palabra de Dios en la propia iglesia cuando lo tenemos, porque en mi vida privada tampoco se lo doy. Si yo en mi casa no leo la Biblia, si yo en mi casa no estudio la Biblia, si yo en mi casa voy salteando y ahora leo esto y mañana leo otra cosa y mañana, y si no leo no pasa nada, pues, ¿cómo voy a tener apetito por la palabra de Dios? ¿Cómo voy a tener apetito por la predicación, por la enseñanza, por el estudio bíblico? ¿Cómo voy a tener apetito por leer libros cristianos? Porque no lo tengo, simplemente no lo tengo. Entonces, cuando se hacen unas cosas que podemos saltar y cantar, perfecto, pero cuando tenemos que estar un tiempo escuchando un estudio de alguien que se ha preparado, un mensaje, una predicación, que tenemos que estar disciplinando nuestros oídos y nuestra mente para escuchar eso, como no lo vivo, como yo personalmente no lo vivo, como yo no tengo tiempo, ni se me apetece tener tiempo para leer la palabra y meditar la palabra, pues entonces, ¿cómo voy a tener hambre de escuchar la palabra de Dios en la iglesia? ¿Para qué de ahí un estudio bíblico? ¿Para qué? Cuando después decimos esto, lo otro, no he entendido, que si es largo, que si es corto, que hay tantas excusas, pero en realidad es porque yo, en mi vida privada, no le doy importancia a la palabra de Dios. Ya está, ya está. Si usamos la palabra de Dios, la última parte de la armadura, si usamos la palabra de Dios, estoy seguro que muchos creyentes vivirían de otra manera, con victoria, con alegría, con hambre, con deseo, con felicidad. Así que una de las cosas que vemos en la palabra de Dios es que esa palabra de Dios nos da victoria, nos da victoria. Te he dicho esta tarde que la palabra de Dios nos da alegría, felicidad. Te he dicho que la palabra de Dios es la fuente de la victoria. Y te voy a decir también que la Biblia es la fuente del crecimiento espiritual. Vení conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la venida del Señor. Fijaros que dice desear. Me encanta desear. Porque los niños recién nacidos, ¿qué es lo que quieren hacer? Comer, comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer. Los niños recién nacidos no saben de horarios, no saben de reglas, no saben de nada. Los niños recién nacidos, los bebés, lo único que quieren es comer, 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 comer. Y cuando pasan 2 horas o 3 horas, cada niño es diferente, ya están llorando. No te dicen, mamá, dame de comer. Oh, no, ya están llorando, berreando, como decimos nosotros, para comer. ¿Por qué? Pues porque están deseando tomar la leche. Y lo que quieren es al pecho de su madre o al biberón para que le den, para que puedan comer. Pues de la misma forma nosotros tendríamos que desear esa leche. De la misma forma tendríamos que, como dice, desear como niños recién nacidos, como bebé, la leche espiritual, no adulterada, no falsificada, no la bíblica, la de verdad, la de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es interesante. Nos está diciendo, desear la palabra de Dios para que crezcáis, para salvación. Es decir, la palabra de Dios es la fuente de crecimiento espiritual. La palabra de Dios es la fuente de crecimiento espiritual. Hay otra fuente de crecimiento espiritual, evidentemente. Está la oración, está la propia iglesia. Pero una de las cosas en la que tenemos que tener muy claro es que en la medida que conocemos la palabra, en la medida que tenemos apetito por la palabra, en la medida que profundizamos en la palabra y la hacemos nuestra, vamos creciendo espiritualmente. Vamos creciendo espiritualmente. Pero tenemos que tener este deseo como un bebé, ese deseo de beber la leche no adulterada. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Pues en muchos aspectos. Pues ya lo describió el autor de Hebreo hace ya 2000 años. Venid conmigo a Hebreos, al capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos, capítulo 5, versículo
11 al 14. Y mirad lo que dice. Son palabras muy tristes lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. ¿Lo tenéis? Hebreos 5, del 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que desear la leche no adulterada. Tenemos que desear comer, berrear, para comer de esa leche, de esa palabra de Dios. Pero, ¿sabéis? Lo que ocurre es que hay mucha gente que se han quedado en esa faceta, en la faceta infantil. Se han quedado ahí. Y un niño tiene que tomar leche, pero después el niño cuando va creciendo tiene que tomar otros alimentos. Y ya empieza con las verduras, con la fruta, con las legumbres, con poco a poco va a ir comiendo y va a ir tomando otros alimentos que le va a venir bien para su crecimiento. Si el niño, cuando tiene 10 años, sigue tomando solamente leche, ese niño está desnutrido. Ese niño necesitará ayuda médica, porque solamente está tomando leche. Y además, aparte de estar muy delgado, tendrá muchos problemas físicos. Si es que vive. Fijaros que aquí nos está diciendo que llega un momento en que necesitamos más cosas, más alimentos. Y aquí está diciendo que hay personas que se conforman con esa leche, que al principio era de mucho apetito, de muchas ganas, pero ya ha pasado el tiempo de la niñez, ya ha pasado el tiempo de la infancia espiritual. Ahora deben de participar en otras cosas, en un alimento más sólido, en un alimento más sólido, una comida más sólida, que aporte proteínas, vitaminas, que la ayude a crecer, que la ayude a crecer. La Biblia, hermanos, es la fuente del crecimiento espiritual. Es importante que podamos entender esto, porque en la medida que vamos leyendo la palabra y vamos estudiando la palabra, tendremos más fuerza, tendremos más musculatura espiritual, tendremos más discernimiento, en definitiva seremos más maduros leyéndola y estaremos alimentándonos bien, tenemos cada día un ratito de buena comida, cada día un ratito del libro que estamos leyendo, cada día un ratito de lectura de la palabra de Dios y con intentar vivir lo que esa palabra de Dios estamos leyendo. El problema de hoy en día también es que se une lo que dije antes con esto, se une que apenas leemos la palabra de Dios y si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? Hay creyentes que siguen en la misma situación espiritual hoy que hace 25 años. Exactamente la misma. No han madurado, no han crecido. Siguen con los mismos problemas, con las mismas tentaciones, las mismas situaciones, exactamente igual. Y no han crecido. Eso no es normal. Un niño tiene que crecer. ¿Por qué los creyentes no tenemos que crecer? Porque no leemos la palabra. Porque no leemos la palabra, no guardamos la palabra, no vivimos la palabra. Así que la Biblia, si tú dices, yo quiero crecer, yo quiero... Ahora, déjame decirte una cosa, hay que pagar un precio. Permíteme ser un poquito claro aquí. Hay que pagar un precio. Si tú vas a leer la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios, tú no puedes hacerlo a la 1:30 de la noche. Es imposible, tu mente no está para eso. Tu mente está para dormir a la 1:30 de la madrugada, no está para otra cosa. Tienes que apartar un tiempo cada día, un tiempo donde tu mente esté lúcida, donde tu capacidad mental esté bien, donde tú estés tranquilo y tranquila, que tú puedas meditar realmente, escuchar la voz de Dios y prestar atención a esa palabra de Dios. A veces tenemos que hacer sacrificios. Durante un tiempo yo estaba trabajando de representante y yo llegué, íbamos a Huelva, íbamos a Cádiz, íbamos a Córdoba y yo llegaba a mi casa pues a las 3:30, a las 4:30 de la tarde.
a veces a las 5. Y yo con mi madre me ponía la comida y yo comía. Y lo que yo tenía era ganas de dormir. Eso es lo que yo tenía, ganas de dormir. Porque nos habíamos levantado, salíamos de aquí de Sevilla, normalmente salíamos a las 8, 8:30, a los lugares a Córdoba, a Jaén, a donde fuese. Y pasábamos allí, vendíamos, estábamos haciendo un trabajo y después a las 2 más o menos volvíamos. Y yo tenía sueño, yo tenía ganas de dormir, pero no dormía. ¿Por qué? Porque podía más mi deseo de aprender la palabra de Dios y me ponía en mi habitación con la escritura, a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Hay que pagar un precio. No lo digo esto simplemente para que no sé, porque para tirarme un farol. No, es que es así. Es que es así. Hay que pagar un precio. El problema es que no somos muchas veces capaces de pagar ese precio. Preferimos dormir así antes que leer la palabra de Dios. Preferimos faltar al trabajo porque me ha costado a las 7 de la mañana antes que ir al culto a las 11:30 o a las 7 de la tarde. Preferimos tener otras prioridades que tener hambre de la palabra de Dios. Lo digo con tristeza, pero lo digo con total honestidad. Creo que ese es un problema grave que tenemos. Y si queremos crecer, tenemos que crecer también con la palabra de Dios, porque es la fuente de crecimiento. La Biblia también nos dice la propia palabra de Dios. La Biblia es la fuente de lo que es la iglesia. La fuente de lo que es la iglesia, de lo que come la iglesia, de lo que bebe la iglesia, de lo que vive la iglesia. Ven conmigo a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13 dice, entre tanto, dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjate. La lectura, no pierdas el tiempo, Timoteo. No pierdas el tiempo con fábulas, con genealogía, con tonterías. No pierdas el tiempo. Concéntrate. Lectura, exhortación y enseñanza en la iglesia. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A la iglesia. Ese es tu trabajo, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con la palabra. A Tito le dice lo mismo. A Tito, en el capítulo 2 de Tito, en el versículo 1, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú a la iglesia habla lo que está de acuerdo, enséñales con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en Hechos, en el capítulo 6, si me acompañáis, Hechos capítulo 6, versículo 4, cuando se eligieron los diáconos, mirad lo que dice Hechos, capítulo 6, versículo 4, dice los apóstoles. Y nosotros, mientras que se eligen a los diáconos para poner las mesas y tal, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros nos hemos descuidado. Nosotros hemos estado sirviendo a las mesas, hemos estado cuidado de que todo el mundo, de que las viudas puedan comer, pero hemos descuidado la oración y hemos descuidado la enseñanza de la palabra. Vamos a elegir una serie de hombres, 7 diáconos, que puedan estar sirviendo en ese aspecto de la comida, de los alimentos, de la bebida, etcétera, de la administración de ese tipo de cosas, y nosotros vamos a hacer lo que hemos sido llamados por el Señor, la oración y la predicación de la palabra. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? La Biblia es la que da fuerza a la iglesia. No los sueños, no las visiones. No las planificaciones ni la enseñanza de los hombres. La Biblia. La Biblia es la que da vigor, fortaleza a la iglesia.
En la medida que una iglesia es fiel a la palabra de Dios, se mantendrá y estará ahí, y tendrá buen pulso. En la medida en que una iglesia deje de ser fiel a la palabra de Dios, caerá enferma. Caerá enferma. No estoy diciendo que no esté llena, ojo, pero estará enferma. Estará enferma. Tampoco estoy diciendo que una iglesia que sea fiel a la palabra de Dios esté llena. A veces no. A veces con una iglesia fiel a la palabra de Dios, precisamente por ser fiel a la palabra de Dios, la gente deja de venir. Porque la palabra de Dios exige y pide renuncia, obediencia, santificación, entrega, la muerte del yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente que eso no lo quiere vivir, ni siquiera lo quiere escuchar. Por lo tanto, cuando nos hablamos de la iglesia, el motor de la iglesia, ya sabemos que el motor es el Señor Jesús, el motor y la dinamo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que está conduciendo y guiando hoy en día a la iglesia. Cristo es la cabeza de esa iglesia. Pero entenderme que la Biblia es la comida que damos en la iglesia. La comida que tenemos es lo que nos va a dar fuerza y nos va a hacer ver que estamos pisando en terreno firme. Lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo es lo correcto porque es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso en la iglesia no se debe descuidar ni la enseñanza, ni la predicación, ni la propia Biblia, porque entonces morimos. Y estaremos haciendo otra cosa, y estarán enseñando otras cosas. Y lo mismo la gente está contenta porque se está enseñando otras cosas, pero no se estará enseñando la palabra de Dios, porque la Biblia es la fuente de la que la iglesia se nutre, y en la medida en que se nutre es fuerte, es viva, y está con poder de Dios. Y lo último que te voy a decir esta tarde, otra fuente, te he dicho que en esta tarde que la Biblia es la fuente de la felicidad, que la Biblia es la fuente de la victoria, que la Biblia es la fuente del crecimiento espiritual, que la Biblia es la fuente de la vida espiritual de la iglesia. Y lo que te dice ya, lo último, es que la Biblia es la fuente de la familia. La Biblia es la fuente de la familia. Mira lo que dice en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4-7. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 7, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y después dice en el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí lo que está diciendo aquí es, habla a tus hijos, habla a la familia, aprovecha cualquier ocasión, aprovecha por el campo, en tu casa, al acostarte, cuando te levantes, aprovecha cualquier circunstancia para hablar de tus hijos de Dios, hablar de tus hijos de amar al Señor y que Dios uno es. Aprovecha, padre de familia, aprovecha, madre de familia, en cualquier circunstancia para hablar de tus hijos. Acerca de eso, usa, háblales. Y qué bueno es que podamos leer la palabra de Dios con nuestros hijos y disfrutar de esa lectura con nuestros hijos, sin forzar, sin ser legalistas, sin decir, ahora toca lectura la palabra de Dios. No, no, sino con alegría, con naturalidad. ¿Sabes quién ha creado esta montaña? Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre esto? ¡Pum! Hay tantas formas de expresar y decir cosas a nuestros hijos de forma natural. La Biblia es la fuente de la armonía familiar. A Pablo dice de Timoteo lo que tú has aprendido desde la niñez. Dice en 2 Timoteo 3:15. Lo que tú has aprendido desde la niñez. Tu madre y tu abuela te han enseñado. Timoteo fue un niño que estuvo creciendo con la enseñanza de la palabra de Dios por parte de su madre y su abuela. Estaban enseñando la palabra de Dios. Y mirad dónde llegó Timoteo, a ser un misionero de los más grandes. Un misionero en la obra de Dios, un siervo de Dios. Pero todo empezó porque se le enseñó desde la niñez. Y en Efesios, en el capítulo 5, Efesios,
capítulo 5, versículo 33 en adelante, dice Efesios, capítulo 5, versículo 33, dice, Efesios capítulo 5, 33 en adelante dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fijaros que está hablando del matrimonio, está hablando de los hijos, está hablando de los padres, está hablando de la familia. De la familia. Hoy en día, un dato súper preocupante es que en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias, hay más o menos el mismo porcentaje de matrimonios cristianos que se divorcian que en el mundo. Eso antes era impensable. Hoy en día hay muchísimos matrimonios cristianos que se divorcian. Eso ya es algo, está a la vuelta de la esquina, ya es algo normal, como el pan. A veces yo me encuentro con personas, el otro día me encontré con alguien y le dije a mi mujer, no me atreví a preguntarle por su cónyuge porque ya te da apuro. Si tu mujer, porque no es la primera vez que alguien me dicen, o tu marido, me dice, no, nos hemos divorciado, ya no estamos juntos, ya. Y a veces ya me quedo callado, ya no pregunto, porque me duele. Entonces, esto es algo tremendo. Antes se creía que porque éramos cristianos, el matrimonio iba a funcionar, la familia iba a funcionar. Déjame decirte que no. El hecho de que tú y yo seamos cristianos no significa que nuestra familia vaya bien. No, no. Nuestra familia va a ir bien en la medida en que hagamos caso a la palabra de Dios. Esa es la realidad. Nuestra familia va a ir bien, nuestros hijos van a ir bien, la armonía en la familia va a ir bien, la relación entre el matrimonio va a ir bien en la medida en que hacemos caso a la palabra de Dios. Por eso te digo que la Biblia es la fuente de la armonía familiar, porque la Biblia habla del papel del esposo, del papel de la esposa, del papel de los padres, del papel de los hermanos, del papel de los hijos, y nos da a cada uno nuestra responsabilidad y nos dice cómo debemos de actuar. Y si lo hacemos y hacemos caso a la palabra de Dios, seguiremos adelante, no como una obligación, sino con alegría y con gozo, porque el amor produce eso. El hecho de que yo me case en la iglesia muy bonito y tal, y yo diga soy cristiano evangélico y tal, conozco tantas familias cristianas que están hechas por y tantos hijos cristianos que están mal, totalmente desorientados, rotos, tomando malas decisiones, que me da pena, porque la palabra de Dios nos guía a una buena situación familiar. El problema es que no lo buscamos. El problema es que no lo vivimos. El problema es que no le hacemos caso. Si nosotros vivíamos realmente en nuestra familia, siendo conscientes que estamos en un mundo caído, yo no estoy hablando de un idealismo. Yo soy consciente de lo que estamos viviendo y de la situación que vivimos en el mundo y en nuestra propia familia. Pero creerme que una familia que se somete a la palabra de Dios y cada uno de ellos hace o intenta hacer lo que la palabra de Dios dice y no le impone cosas a la otra persona, sino que intenta realmente esa persona vivir sin exigir al otro, sin darle amor a otra persona, a sus padres, a sus hijos, a su cónyuge, etc. Y asumo mi responsabilidad. Otra cosa sería totalmente diferente en muchos matrimonios y en muchas familias cristianas. Así que, familia, hoy os he dicho que la Biblia es la fuente de la felicidad, que la Biblia es la fuente de la victoria, que la Biblia es la fuente del crecimiento espiritual, que la Biblia es la fuente de lo que debe ser una iglesia, de la vida espiritual de la iglesia, y que la Biblia es la fuente de la armonía familiar. No sé si es demasiada información, no sé si es demasiado, pero sería bueno que pudiéramos meditar en todo esto, porque eso es lo que produce la Biblia.
Esas son cosas que produce, por eso tenemos que tener ese apetito, ese deseo, ese hambre de la palabra de Dios, para que todo esto que hemos visto se haga palpable también en nuestra vida. Amén. Pues muchas bendiciones, familia. Nos vemos el domingo a las 11:30 en Utrera por la mañana y a Nueva Vida por la tarde a las 7. Los que puedan ir a los dos cultos. Si no, pues nos vemos cada uno en el culto correspondiente. Que Dios bendiga mucho y hasta el próximo domingo. Y lee la palabra de Dios.